Estimados estudiantes, bienvenidos al solucionario del tema de progresiones, correspondiente a la fecha viernes 24 de abril del 10º grado. Primera pregunta. ¿Cuál es el término 25 de la progresión aritmética 86, 93, 100, 107? ¿Cuál es la suma de todos los términos de esta sucesión? En este problema leído nos piden determinar el término 25 y la suma de estos 25 términos. Veamos por aquí la sucesión. La sucesión es 86, 93, 100 y 107. Se puede notar que va subiendo de 7 en 7. Este 7 va a ser la diferencia o también llamada razón. Vamos a extraer los datos de esa progresión aritmética. La cantidad de términos representada por n es 25. ¿Por qué? Porque me piden hasta el término 25 y la suma de todos ellos. N vale 25. El término 1 se evidencia que es 86 y la razón es 7. Para hallar el término 25 tenemos que utilizar la fórmula del término enésimo, que es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Reemplazamos los datos señalados arriba y tendríamos lo siguiente. Término 25 es igual a 86 más 25 menos 1 por 7. En jerarquía de operaciones tenemos que tener en cuenta que se resuelve primero el paréntesis, después la multiplicación y finalmente la suma. Mira ahí en las operaciones nos resulta que el término 25 es 254. Conocido el término 25 podemos hallar la suma de los términos, puesto que la fórmula es el término 1 más el término n sobre 2 por la cantidad de términos. Reemplazamos, el término 1 era 86, el término n o término 25 era 254, sobre 2 y por 25. Sumamos, dividimos entre 2 y multiplicamos por 25 y nos resulta que la suma de los 25 primeros términos es 4250. Problema número 2. ¿Cuántos términos hay que considerar de la progresión aritmética 1, 8, 15, 22 para que su suma sea igual a 325? Analicemos por aquí el problema número 2. Nos dice que la suma es igual a 325 y que la progresión aritmética es 1, 8, 15 y 22. Nos piden la cantidad de términos para que esta suma resulte 325. Observamos que va creciendo de 7 en 7, entonces la razón va a ser 7. El término 1, por coincidencia, es 1. Pero a diferencia del problema anterior, acá tenemos solamente 2 datos. En cambio, en el problema anterior teníamos 3 datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar el término n en función de n. O sea, lo vamos a dejar expresado en n. Recordemos que la fórmula es el término enésimo igual al término 1 más n menos 1 por la razón. Reemplazamos los datos, término enésimo continúa, que es el último término, igual a 1 más n menos 1 por 7. Este 7 aplicamos la propiedad distributiva, multiplicaría el 7, 7n menos 7. Reducimos 7n adelante, 1 menos 7, menos 6. Entonces, el término enésimo o último término sería en nuestro caso 7n menos 6. La suma se expresa con la siguiente fórmula. Suma de los n primeros términos igual a t1 más tn sobre 2 por n. El t1 era 1, lo indicamos en las líneas anteriores. El término enésimo fue hallado acá, 7n menos 6. Lo reemplazamos, 7n menos 6. Y por n, que es lo que tenemos que hallar, ¿no? N es nuestra variable. Este 2 que está dividiendo vamos a pasarlo a multiplicar. Y tendríamos igual a 650. 650 igual a n, hemos reducido esta n, el orden de los factores no altera el producto, esta n lo ponemos adelante. N por 7n, 1 menos 6 es menos 5, 7n menos 5. Entonces, para no estar aplicando ecuaciones cuadráticas, podemos descomponer el 650. 650 se puede descomponer como 10 por 65, y ahí se verifica que este n es 10, ¿no? 10. Si reemplazamos aquí, 10 por 7, 70, menos 5, 65. Ahí está el 65. 10 por 65 me da 650. Entonces concluimos que la cantidad de términos necesaria para que la suma sea 325 es 10. N vale 10. Problema número 3. Una deuda se paga en cuotas que conforman una progresión aritmética.
el primer pago realizado es 31 soles. Esto vendría a ser el término 1. Y el último pago, el término enésimo, vendría a ser 94 soles. Si la suma que se debía es igual a 625, ahí por ejemplo tendríamos que sumar término 1 más término 2 más término 3 hasta el término enésimo. Nos están dando la suma de los términos de la progresión aritmética. Y nos piden determinar el incremento que se realizó en cada pago, es decir, la razón. El problema número 3 nos menciona que es una progresión aritmética. Nos dan de dato el término 1 que es 31 y el término enésimo que es 94 soles. Y nos dicen que la suma de esos términos me debe dar 625. Y al pedirme la razón de aumento me están pidiendo por el valor de R. En primer lugar debemos hallar N, porque la suma involucra el primer término, el término enésimo y el N. Conozco el término primero, el término enésimo, pero no conozco el N. Entonces reemplazamos los datos. 625 como valor de la suma, 31 por acá, 94 por aquí y el N de variable. Sumamos estos dos, después lo dividimos entre 2 y ese resultado pasa a dividir. Y vamos a tener, luego de resolver la ecuación, que n es igual a 10. Con este valor de n ya puedo ahora trabajarlo en la fórmula del término enésimo. Término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Esto es para la progresión aritmética, ¿ok? Entonces el término enésimo es 94, igual a 31 más 10 menos 1 por r. Resolvemos esta ecuación y encontramos lo que nos están pidiendo. El valor de R sería entonces 7. Problema número 4. El quinto término de una progresión geométrica es 81 y el primer término es 1. ¿Cuál será el octavo término de dicha progresión? En el problema 4 nos especifica que es una progresión geométrica, entonces la razón se genera multiplicando. Nos dice que el término 5 es 81 y que el término 1 es 1 y nos piden el término 8. Vamos a hallar la razón, pero esta vez sin utilizar la fórmula, sino deduciendo la ecuación, ¿no? Si yo tengo que el término 1 es 1 y el término 5 es 81, estos tres espacios deben estar en blanco. Para obtener el segundo he multiplicado por R. Para obtener el tercero, de nuevo por R. El cuarto, otra vez por R. Y el quinto, otra vez por R. ¿Cuántas veces he multiplicado el R? 4 veces. Entonces, el 81 será igual al 1 por R elevado a la cuarta porque lo utilicé o multipliqué 4 veces. El único valor que cumple con este resultado es 3. 3 positivo. 3 a la cuarta, 81. Ahora, luego ya puedo utilizar la fórmula del término octavo. Para hallar el término enésimo en una progresión geométrica es Tn igual a T1 por R a la n menos 1. Pero en este caso n vale 8 porque es el octavo término. Entonces sería T1 por R a la 8 menos 1. El T1 vale 1, R vale 3, 8 menos 1, 7. Resolviendo esta operación nos sale que el término octavo es 2187. Problema número 5. Un soldado veterano recibe como recompensa 1 sol por la primera herida, 2 por la segunda herida sufrida, 4 por la tercera y así sucesivamente. Cuando se hizo el recuento, el soldado resultó recompensado con 1023 soles. Este 1023 soles vendría a ser la suma de todos los términos, la recompensa total. ¿Cuántas heridas sufrió el soldado? El problema nos menciona que por la primera herida sufrida recibió 1 sol, o sea sería el término 1. Por la segunda herida sufrida recibió una recompensa de 2 soles. Por la tercera herida sufrida, 4 soles. Y así sucesivamente. Podemos notar que la progresión va creciendo, multiplicando por 2, por 2 y por 2. Entonces, con esto comprobamos que es una progresión geométrica. Nos dicen además que la suma total de lo que recibió es de 1023 soles. Y nos piden cuántos días llegó a esta suma. O sea, nos están pidiendo el valor de n, ¿no? O sea, decirnos cuántos días es el valor de n. Extraemos de datos, término 1, 1, R2, la suma 1023.
Para aclarar bien esto de la suma, ojo que 1023 no se considera como último término, sino como la suma de 1 más 2 más 4 de las recompensas que recibe por cada herida. La fórmula en la progresión aritmética de la suma de términos es igual al término 1 multiplicado por esta fracción, r a la n menos 1 sobre r menos 1. Como observamos que r vale 2 y que el término 1 vale 1, reemplazamos aquí. 1023, que es la suma, igual a 1 por 2 a la n menos 1 sobre 2 menos 1. Este 1 no genera modificación en nuestra operación, se cancela. 2 menos 1 también es 1. Entonces nos quedaría prácticamente solamente este numerador. Al multiplicar por 1 y dividir entre 1, no sucede nada con este numerador. 1023 entonces sería igual a 2 a la n menos 1. Este 1 pasa sumando. 1024 es igual a 2 a la n. Resolvemos esta ecuación exponencial. 1024 es igual a 2 a la 10 y a su vez es igual a 2 a la n. Como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. N vale 10. Entonces recibirá 1023 soles cuando recibe la décima herida. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.